Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube de Mortgage 24/7. Y esta vez tengo una invitada a la que quiero mucho. Llevamos ya poco más de 2 años, vamos a completar 3 años trabajando juntos. Hace parte del equipo de Mortgage 24/7, trabajamos en otra compañía, ahora trabajas conmigo. Ani, bienvenida al canal, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diego, por incluirme en este proyecto. Estoy todo muy bien, feliz, gracias a Dios. Antes de comenzar, quiero de verdad, una vez más, creo que siempre trato de decirlo, de darte las gracias. Gracias por creer que podíamos sacar adelante este proyecto de manera independiente. Creo que vamos en muy buen camino. Creo también que lo mejor, las mejores cosas están por venir y yo estoy seguro que este año va a ser un año maravilloso con el poder de Dios. Ani, primera pregunta, ¿cómo llegaste tú al negocio? Bueno, yo empecé en el negocio fue porque un familiar estaba trabajando en él y me empezó a hablar sobre eso. Empezó a hablar sobre el mortgage y me gustó muchísimo porque siempre me ha llamado la atención la industria real estate en Estados Unidos y me gustan mucho los negocios. Entonces me pareció una oportunidad para empezarme a sumergir sobre eso. Listo, entonces él te introduce en el negocio y cuando comenzaste, ¿qué comenzaste haciendo? ¿En qué parte comenzaste? Revisando los documentos, como recibiendo la documentación y empezando a entender la documentación que se requiere en cada escenario, especialmente W2 o pay stubs o las licencias de conducción, los documentos como importantes al inicio de una aplicación. Ahora, ¿cuál es tu trabajo con Mortgage 24/7? ¿Tú qué haces como parte del equipo? Yo me encargo de la primera fase de calificación. Es asegurarnos de recolectar la información, tener todo como el escenario correspondiente de acuerdo a la familia o a la persona que vaya a aplicar para comprar la casa, verificar el historial crediticio, verificar el ingreso y ya de acuerdo a eso, cuando ya llegan con contrato, entonces ya nos preparamos la aplicación para mandarla a processing con los documentos que pueden necesitarse para someterla. ¿Dónde ves tú, Ani, que existe digamos por decir una palabra, el error más grande que cometen las personas cuando intentan comprar una propiedad? ¿Dónde lo ves tú? En una persona, yo creo que la gente falla mucho acerca de la historia crediticia. Mucha gente cree que a veces entre más tarjetas tienen, mejor crédito van a tener. Y en realidad no, depende de las que tú tengas, así sea una, dos, que las puedas manejar bien. Creo que ese es el error más común. Hace unos días estuvimos a Iván de Premium Credit Bureau y él nos enseñaba y nos explicaba que lo ideal es tener las tarjetas a menos de un 30% del balance. Claro, porque también cuando una persona tiene muchas deudas en su reporte de crédito, pues también le va a restar capacidad de endeudamiento. Entre más deudas tenga, menos de calificar para un préstamo hipotecario. Tú recibes los documentos y primero lo hablamos, usualmente la primera llamada que yo hago a las 9 de la mañana es a ti para hacer un update de qué es lo que está pendiente. Entonces, tenemos un prospecto, tenemos un cliente, yo te mando la información y tú comienzas a revisar y comenzamos a trabajar en la calificación del préstamo. Hablemos un poquito que también donde hay que ser muy cuidadoso y creo que es en la parte del ingreso. Ahí está el talón de Aquiles del préstamo. Sí, totalmente. Y creo que muchos hemos pecado o hemos cometido errores es en el ingreso, porque los ingresos varían mucho en comisiones y cada programa tiene su propio como guideline de cómo se deben manejar las comisiones cuando son independientes, qué debe tenerse en cuenta cuando son independientes, qué gastos se deben de tener en cuenta. Entonces es donde uno tiene que ser muy inquisitivo, preguntarse, siempre hay un porqué, preguntarse por qué pasó en este año, por qué tiene menos comisiones, por qué tiene menos overtime y poderle preguntar a la persona para aclarar todo. Sí, pasa mucho cuando entrevistamos
al cliente, él nos dice, bueno, yo me gano a, no sé, a $20 la hora. Entonces hacemos, y él nos dice que es un full time, le pagan a la semana, pero cuando hacemos el ejercicio y vemos una parte importantísima en el pay stub, que es el year to date, no concuerda con lo que él dice que se gana. Es decir, el year to date nos va a demostrar si de verdad él hace las 40 horas o hace menos de 40 horas. Exacto, o a veces es necesario entrar a verificar el año 2022, ahora ya estamos en el 2024, para asegurarnos qué tal, cómo ha sido el crecimiento de las comisiones, del overtime. Entonces sí es donde cometemos más errores y es donde tenemos que verificar aún más. ¿Y cómo, digamos, si se trata de un trabajador independiente, tú cómo calculas el ingreso? Hay una tabla donde hay gastos que se pueden descontar por ejemplo, la depreciación, ese tipo de cosas. ¿Cómo haces tú el ejercicio de calcularle el ingreso a un trabajador independiente? Bueno, usualmente en los taxes personales, en la primera página del Schedule K-1 siempre aparece qué tipo de ingreso tiene, si tiene una corporación, si tal vez tienen propiedades que le generen ingreso, si reportan todas sus ganancias en ese taxes personales en el 1040, que es el Schedule C. Entonces, de acuerdo a eso ya entramos a verificar que ahí miramos es el neto. Y ya en la depreciación, que para nosotros es ingreso de más. Y para, obviamente, la IRS serían gastos, pero para nosotros sumarían. Ani, ¿cómo aprendiste eso? Porque claro, lo estamos hablando ahora y lo hablamos como algo sencillo, que el K1, que la depreciación, que el 1040, que el 1120, que el empleado que hace las 40 horas, que no hace las 40 horas, que el year to date. ¿Cómo lo aprendiste? Trabajando en esto. Para mí esta posición ha sido importante, ha sido como el cimiento de la carrera que estoy construyendo. Es porque tengo la oportunidad de trabajar con seniors como tú, que llevan tantos años en este negocio y me pueden guiar y aprender a leer la documentación de otra forma, verla de otra forma, caso por caso. Entonces ahí es que he aprendido. Yo creo que es parte fundamental de tener éxito en el negocio. Es primero una cosa que te guste, otra cosa es conocer tu negocio, ¿cierto? Que te guste y conocerlo. Pero no todo lo sabemos. No todo. Yo llevo 25 años en esta industria y yo no todas las respuestas las tengo. Cuando esa respuesta yo no la tengo, tú no la tienes, ¿a dónde vas tú o dónde vamos a averiguar la respuesta a esa pregunta basado en un caso específico? ¿Dónde están las herramientas que necesitas? Fannie Mae tiene su propia página y anualmente ellos sacan los guidelines que se permite de acuerdo a cada escenario, si son W2, qué cosas se deben de tener en cuenta, qué características, si tienen propiedades, si quieren aplicar un investment, si son independientes, y también FHA también tiene sus propios guidelines. Entonces es revisar en el 2024 en este caso, cuáles son los nuevos las nuevas políticas que ellos han sacado para estar actualizados y también revisar cada vez que sea necesario. Y ahora nosotros hemos estado en el lado cuando trabajamos en un banco, ¿cierto? Y ahora que lo hacemos como mortgage broker y trabajamos con diferentes bancos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ves ese cambio? ¿Dónde ves que es más fácil cerrar la transacción? ¿Cómo fue esa transición para ti de trabajar en el banco como estábamos en el pasado y ahora que trabajamos de alguna manera con diferentes bancos? A mí me parece, y en realidad estoy disfrutando mucho el proceso de trabajar ahorita como en mortgage broker, porque tenemos un portafolio de bancos. Es decir, no es solamente un lender que tiene ciertas como políticas, criterios, con un solo underwriting que tiene ciertos criterios, sino que ahorita podemos mercar por el cliente. Entonces, el cliente ya no es el que está saliendo, que le corren el crédito en bancos diferentes, sino que ya nosotros tenemos el reporte de crédito, tenemos la documentación y podemos mercar para ellos, porque ya tenemos una cantidad de bancos con los que podemos contar. Me pasa mucho, ya con los años que uno tiene de experiencia, que es un negocio en cierta medida muy emocional. Anteriormente trabajé muchos años para un banco, trabajamos para bancos. Y el ejercicio era chévere, era bueno, cerrábamos préstamos, yo era un top producer a nivel nacional,
era muy bien, pero tenía que ver mucho también las emociones. Sí. Y cuando me refiero a las emociones, es como se despertaba el día del underwriter. Un día del underwriter como decimos nosotros, está de malas pulgas, entonces te ve el caso, lo ve feo, lo ve bonito, porque Sí. tal vez ha tenido un día bueno o un día malo. Un día estresante. Entonces, sí, es verdad. Entonces ahora tenemos un portafolio de bancos, tenemos diferentes tipos de, como dices tú, mercar para el cliente. Si no es este banco, vamos a diferentes. Importante, ¿cómo determinamos, para que le expliquemos a la gente, cómo determinamos hacia dónde vamos a direccionar ese cliente? Lo vamos a hacer a través de un préstamo FHA, lo vamos a hacer un préstamo Fannie Mae, o este caso es un candidato perfecto para hacer un préstamo portafolio. ¿Cómo se toma la decisión de ver hacia dónde vamos a direccionar el cliente? Bueno, el crédito, el historial crediticio, la puntuación y también de dónde generan sus ingresos y los fondos. Porque para un producto que es portafolio requieren más fondos, que las personas tengan fondos y reservas. En cambio, cuando se tratan de W2 o que la gente reporta bien los taxes y que se puede trabajar en ellos y tengan un crédito en promedio, podemos hacerlo en los federales. Ok, entonces, ya que estamos trabajando y tu visión, porque tú tienes un plan, una visión de comenzar a originar, ¿cierto? Ya de ser una originadora, una mortgage broker. ¿Qué has aprendido trabajando conmigo? ¿Qué crees tú? Todo tiene solución. Todo tiene solución. Ser inquisitivo, mirar el porqué de las cosas, mirar la documentación y buscar soluciones ya en las políticas que ya están. Pero siempre hay una solución, siempre hay forma de que el préstamo siga adelante. Si no es aquí, lo podemos cerrar acá, y si no es este programa, lo podemos hacer en otro programa. Eso lo he aprendido contigo. Y yo creo que eso es fundamental para el éxito en este negocio, porque a veces te pueden decir que no, pero a mí no hay nada, hay una palabra que no me gusta, es el no. A mí no me gusta que me digan no. Entonces y he tenido discusiones inclusive con underwriters, con procesadoras, porque dicen, eso no se puede, pero si para mí, con la experiencia que yo tengo, tiene sentido, yo creo, y hay una historia que se pueda contar. Incluso tenemos un caso hace poco que cerramos de un cliente que es trabajador independiente, ¿cierto? Es un trabajador es independiente, pero la corporación la abrió en abril del 2022. Entonces, tiene los taxes del 22 como independiente, pero a partir de abril del 22. Taxes del 23 y estamos en el 24 y estamos supuestos ya tiene 2 años como trabajador independiente, y la underwriter del banco nos puso trabas porque ella dice que no tenía 2 años consecutivos de taxes como trabajador independiente. ¿Qué hicimos? Llamamos al underwriter, le explicamos la situación de que él entre enero y marzo del año 2022 había sido independiente también en la misma línea de trabajo, pero que él cuando abrió la corporación y llenó los taxes a través de la corporación, puso ese ingreso de independiente en los taxes del negocio. ¿Y eso cómo se resolvió? Con una carta de explicación. Exacto, siempre tiene una solución para algo, y todo está dentro de las mismas políticas que podemos cumplir, que ya están puestas, pero siempre hay algo para darle la vuelta. Ahora, ¿qué es la parte difícil del negocio para ti? La documentación, en realidad. Por más de que uno trabaje muchos años en este negocio, pero siempre hay un caso que es retador, porque tiene algo diferente dentro de su documentación, como lo que comentabas de los taxes. Era algo que para nosotros tenía sentido, pero el underwriter lo había visto de que no tenía sentido. Entonces es conocer muy bien, informarse, verificar bien los documentos para poder pelear por ese caso y saber cómo le podemos dar la forma, estructurarlo. Para mí esa es la parte que es más complicada, y como es complicada hay que prestarle mucha atención e informarse. Sí, y yo siempre digo que hay que ser serio. Este es un negocio serio, porque aquí no solamente jugamos con el dinero del cliente, jugamos muchas veces con los sueños de la gente. La gente se motiva, la gente quiere cumplir su sueño de realidad de tener su casa propia, y que al final digan no se pudo, no calificó. Su depósito de riesgo es delicado, ¿no? Sí, y la mayoría de la gente que compra son familias que han trabajado muy duro y han ahorrado para tener un inicial de una casa, un gasto de cierre. Entonces es también tener esa empatía con el cliente.
La verdad, en el trabajo que hemos hecho durante estos años, yo no tengo de ningún cliente que hemos trabajado, ningún reproche, o que Ani dio actitud, que Ani no contesta, que Ani, no, siempre tiene, ¿cómo haces para tener siempre esa buena actitud? Empatía, empatía. En algún momento es saber de que esa familia, puedo ser yo, fue mi familia, la que están queriendo comprar una casa, o tal vez cambiaron, porque tenemos muchos clientes que han venido de otros países. Entonces vienen con su sueño de querer comprar una casa aquí, tener la posibilidad, llenos de preguntas porque no conocen el sistema. Entonces es verme en los zapatos de ellos, que podría ser yo o podría ser alguien de mi familia. Bien, fundamental. Ani, hablemos un poquito de los agentes, de los realtors, donde fallan algunas veces los agentes de real estate en un proceso o en un trámite de la compra. ¿Dónde ves tú que hay fallas en el lado de ellos? A veces los realtors ven el mercado como es muy difícil, como que se puede encontrar una casa por $500,000 fácilmente, pero de pronto no es el budget o el presupuesto del cliente. Entonces creo que es donde más pecan ahí, porque llevan al consumidor, al cliente, a ver una casa de $500,000 cuando realmente ellos no lo pueden pagar, o los pagos mensuales no se les acomodan a su vida económica diaria. Entonces lo primero, y me parece que lo más saludable, es primero calificar, luego buscar la casa para que la gente tenga las expectativas aterrizadas. Tanto los realtors no pierdan su tiempo para trabajar, y también los clientes no se desilusionen, no se frustren por una propiedad de que no van a encontrar, o que de pronto crean que no existe una propiedad fuera en el mercado para ellos. A alguien que quiera incursionar en el negocio, que quiera ser un mortgage broker, o que quiera comenzar a trabajar como originador de hipotecas, ¿tú qué consejo, qué le dirías ya con la experiencia que tienes? Informarse todos los días y preguntar. No les vaya a dar pena preguntar a la gente que tiene más experiencia, que ya tiene pasos adelante. Diego lo sabe, yo todavía le pregunto cada rato, ¿cómo podría hacer esto? O apoyarse en los procesadores o procesadores que ven el préstamo desde otro punto de vista. O investigar, siempre estar pendiente de cuáles son las nuevas políticas que salen. Pero es eso, ser inquisitivos, ser pacientes, porque todo es cuestión de tiempo, y no se frustren, para adelante. Sí, muy importante, y vuelvo y repito, tener ganas. Y yo creo que Sí. hay una cosa que es muy importante, Ani, es escuchar, Total. ¿cierto? Escuchar más y hablar menos. Por eso hay una relación, ¿no? Tenemos dos oídos, una boca. Totalmente. Para que hablemos menos y escuchemos más. Tenemos que escuchar al cliente, hay que escucharlo, ¿no? Porque a veces no es la que yo le quiero vender, no es el préstamo que yo le quiero hacer, es lo que al cliente le convenga. Pasa mucho con los agentes, ¿no? Piensan más a veces algunos, no todos, es pensar menos en la comisión y pensar más en el beneficio del cliente, lo que le conviene, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo que el cliente necesita? Porque cada familia, cada persona tiene necesidades diferentes, tiene fondos distintos. Hay unos que cuentan con fondos más grandes, y hay otros que les ha costado muchísimo, y a lo mejor hasta necesitan ayuda del Estado, o tantas asistencias que también podemos contar, programas de asistencia. Entonces es escuchar qué necesita el cliente, qué es lo que busca, qué es lo que tiene y cuáles son sus expectativas. Digamos, ahora con toda la escuela que has tenido trabajando, digamos, conmigo, y toda la historia que ya tenemos, este recorrido que hemos hecho juntos a través de estos años, ¿cómo te visualizas? Digo, bueno, ¿cómo te ves ya en, no sé, en 6 meses, en un año? ¿Cómo ves tu carrera? Porque esto es una carrera, ¿no? Para Sí, ti. totalmente, esta es mi carrera. Me veo en 6 meses o en un año ya teniendo mi licencia, originando, pudiendo ayudar, trayendo mis propios negocios, abriéndolo, tal vez expandiéndonos a otros programas, a otros productos que están surgiendo en el mercado, porque esa es otra cosa, el mercado constantemente está cambiando. Entonces es estar ahí pendiente a la vanguardia y generando mis propios préstamos y trayendo negocios, obviamente, para Mortgage 24/7. Ahora, una parte muy importante del negocio, y también es el conocimiento, la dedicación, las ganas, es importante, pero también solicitar es muy importante. Sí. Solicitar. Yo tengo una frase que usualmente uso, y es que solicitar es como bañarse. Sí. Debes hacerlo todos los días. Todos los días tienes que estar en la calle
hablando con la gente, visitando compañías de real estate, utilizando las redes sociales. Tú que eres una mujer, que es una chica joven, exponiéndose. Teniendo exposición, ¿no? Correctamente, así tal cual, exponiéndose constantemente y yendo a nuevos mercados, estableciendo nuevas relaciones, y más en Miami, que el mercado es con tanto movimiento. Tenemos 2 ciudades principales, que es Miami y Fort Lauderdale, entonces es aprovechar esa ubicación y poder exponerse. ¿Cómo ves el mercado de hoy? ¿Cómo ves la industria hoy? Actualmente, ¿a qué te refieres como de...? Sí, me refiero al mercado de hoy, porque a lo que me refiero es, ves que se está moviendo, ves que la gente, porque a veces encontramos gente en la calle, no, que el negocio está malo, que el negocio está lento, que no hay negocio, que yo no tengo negocio. ¿Cómo ves, digamos, en la dinámica que nosotros tenemos, cómo ves el negocio? Esta industria tiene algo que es lo que me ha gustado y siempre me ha llamado la atención, es que siempre está en movimiento. Cuando estaba en pandemia, entonces los intereses bajaron y eso permitió que muchas familias compraran casa. El año pasado los intereses estaban altos, pero salieron cantidad de programas de asistencia inicial para compra de vivienda y muchas familias pudieron comprar con ello. Entonces, este estado y este país siempre está en movimiento. Siempre están buscando las posibilidades y de acuerdo a las necesidades de las personas. Las personas tienen menos fondos, bueno, vamos a sacar programas de asistencia, o las propiedades están subiendo mucho, tal vez bajar el interés, que eso muchas veces ha pasado en la historia de real estate acá en Estados Unidos. Entonces es lo bonito, siempre está en movimiento y es identificar eso, cuáles son las características del nuevo público que están cambiando y cuál es el ciclo de la economía del país, que eso también lo determina. Ahora estamos pasando por un momento importante. Las tasas de interés de a poco han venido bajando. Y la verdad, Ani, es que la gente se puede quedar en la calle, decir cosas, pero nosotros estamos trabajando ocupados. Nosotros gracias a Dios. siempre estamos ocupados, Sí. no paramos. Desde las 9 de la mañana, usualmente estaba hasta las 5 en la oficina, yo sigo trabajando hasta las 8 o Sí. 9 hasta que termine la jornada, pero siempre hay un caso nuevo, siempre hay un cliente nuevo, siempre hay algo que resolver, siempre no es que estemos siempre estamos ocupados. Y algo también importante es que Florida geográficamente está muy bien ubicada, entonces eso permite de que otras personas del resto del país quieran ubicarse acá, vivir acá, o también mucha gente de Latinoamérica quiere invertir acá en Florida. Entonces siempre hay gente que quiere comprar y quiere invertir acá. Aunque hablamos un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo te sientes trabajando en Mortgage 24/7? ¿Cómo ves la dinámica que tenemos ahora? Como te había dicho, a mí me gusta mucho esta dinámica de ser mortgage broker, de trabajar con mortgage broker, porque como hay tantos casos distintos y el público es diferente, hay unos que sienten un poco más los intereses, hay otros que no lo sienten tanto, pero tienen los fondos. Entonces tenemos una cantidad de productos, un portafolio muy amplio de bancos, de lenders, que ofrecen distintos programas de acuerdo a cada necesidad. Y la verdad es que si vemos, digamos, la competencia, nosotros somos como mortgage brokers, somos más baratos. Sí, totalmente. Y personalizados también. Sí. Porque con nosotros siempre pueden estar en contacto. Cualquier pregunta, como les había dicho anteriormente, obviamente hay gente que no conoce el sistema, que está aprendiendo cómo funciona ese sistema, que es su primera casa en este país. Entonces tienen muchas preguntas y pueden estar tranquilos que nosotros siempre tenemos la disposición y estamos atentos para ayudarlos. Pues Ani, yo creo que ha sido muy, muy enriquecedora este momento contigo. Me parece súper chévere que me dé la oportunidad de tener esta charla contigo y no solamente saber de tus expectativas y de lo que quieres hacer con el negocio, sino también resaltar el gran trabajo que haces, resaltar tu profesionalismo, tu dedicación, tu interés, tus ganas de aprender, porque hay gente que quiere ganar dinero, ¿cierto? Sí. Yo quiero ganar, quiero vender, pero no están dispuestos a aprender. Totalmente. Y yo veo en ti, por supuesto, esto no es una entidad sin ánimo de lucro. Aquí estamos para hacer dinero. Claro.
por supuesto, pero tener la interés, las ganas de aprender. Totalmente. Yo siempre te veo cuando no sabes algo, vas y te investigas en Fannie Mae. Otro que tenemos es que tenemos opción de hablar con el representante del banco. Totalmente, sí. Tú lo llamas y le preguntas. Exacto. O nos respaldamos dentro del mismo equipo también con las procesadoras que tenemos, son de muchos años de experiencia y conocen también muchísimo del mercado. Entonces siempre nos estamos apoyando. ¿Cómo te ves en 5 años, Ani? ¿Dónde tú estás? Bueno, me parece muy chévere. Aquí lo que tú sabes, que lo que aquí estoy para servir. A mí me interesa mucho en esta industria. Creo que hay para todos, ¿no? Aquí no hay competencia. Ahí el universo es tan maravilloso que hay demasiado para todos. Entonces la competencia no existe, la competencia es con uno mismo y ojalá, y estoy seguro que lo vas a lograr, vas a ser una top producer, una compañera, porque tienes el conocimiento, tienes las ganas, tienes todo, una mujer joven, una mujer inteligente, una mujer bonita, una mujer capaz. Gracias. Que de aquí en adelante hay tremendas oportunidades y como siempre digo, lo mejor está por venir. Para terminar, Ani, una frase, algo que te motive. Algo que me motive, nada es imposible. Todo con trabajo, disciplina, si sean pequeños pasos, te deja llegar donde quieres siempre estar, donde te visionas estar. Un día a la vez, un paso a la vez, un paso hasta otro paso hasta construir el camino. Y yo termino siempre con la frase que usualmente termino, y es que tal vez en 2 generaciones nadie se va a acordar que tú pasaste por esta tierra. Entonces, este es el momento de ir por todo lo que te mereces. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Gracias, Ani, y nos vemos. Y vámonos a trabajar a la oficina, que tenemos varios negocios pendientes. Gracias a ti, Diego. De verdad que he aprendido con este maestro que lleva más de 20 años en este negocio y ha sido un placer aprender con él y empezar mi carrera trabajando con él. Gracias, amor. Un abrazo enorme.